Casi todos odian estos personajes, pero nadie sabe realmente el por qué. Hoy te explico por qué más del 70% de la gente los detesta, siendo los más odiados de todas las caricaturas. Empezando con el primero, que desde que vi la película me di cuenta que tenía que hacer este video, porque no me puedo tragar el coraje que me da cada vez que veo este personaje, el papá de Chicken Little. Comenzamos con un personaje que más que un padre parece ser un ejemplo de todo lo que no deberíamos de hacer como padres. El papá de Chicken Little es, sin duda, el señor Pollo. Podría ser el peor de todos los tiempos, sinceramente, teniendo ciertas actitudes más ausente que el compañero que siempre debe de faltar en clase. O sea, el típico amigo que tienes que solamente aparece cuando le conviene, por así decirlo, y te va a pedir la tarea. Y no hablo solo de estar físicamente presente, sino de esa falta de apoyo emocional que lo convierte en un villano sin capa. Existen los héroes sin capa y este para mí es un villano sin capa. Cuando Chicken Little intenta advertirle al pueblo de que el cielo se está cayendo, ¿qué hace su papá? Y yo entiendo, realmente es un chamaco que dice mentiras, probablemente nadie le pueda creer, pero lo ignora por completo y lo regala por completo ante la parda de buitres que eran sus vecinos. Y vaya, podemos entender que realmente lo deja totalmente solo. Y vuelvo a decir, es entendible porque trata de normalizar que los vecinos o los habitantes del pueblo no se le echan encima por el susto que acaba de provocar. Lo puedo llegar a entender, pero a pesar de todo esto, no es todo. Cuando Chicken Little trata de limpiar su imagen pública después de que fue la burla por completa de todo el pueblo, el papá, en lugar de apoyarlo, lo arruina el momento más importante de su vida, debido a que el niño está buscando una validación de su papá, intentando hacer algo grande en el béisbol, en el cual su papá en algún momento brilló, tratando de replicar ese logro tan grande de su propio padre. Pero él no solo no lo apoya, sino le derrumba con sus palabras, que podría justificarse pensando que el papá está deprimido por el fallecimiento de la madre, pero no es suficiente. En una de las escenas más tristes de la película podemos ver como Chicken Little ve a un perro jugando con su hijo, actuando como un padre amoroso. Sé que presenta bastante crueldad de la realidad de Chicken Little al saber que su padre podría hacer lo mismo con él, pero no lo hace. A pesar de todo esto, lo peor es que el papá parece tener una redención al final de todo, o cuando simplemente lo apoya después de haber logrado ese gran logro de hacer ganar el equipo de béisbol. Solamente se siente apoyado porque todo el mundo lo está apoyando. Ahora Chicken Little es el bueno, el ganador, y si bien tu papá tal vez o algún familiar cercano como tu madre, tus hermanos tal vez te deberían de estar apoyando constantemente, se siente bastante feo y considero que es un muy mal personaje. Y tal vez todo hubiera sido diferente si desde un inicio hubiera confiado en el hijo desde un principio. Pero bueno, si no es suficiente, voy a entrar con otro personaje que la verdad me parece el personaje más egocéntrico de una de mis caricaturas favoritas. Este personaje es de Osos Escandalosos. Es tan insoportable que cuando aparece en pantalla solo quisiera saltar y salir corriendo. Y así es, estoy hablando de no estoy hablando de Panda, estoy hablando de Nom Nom, un koala con una fama exageradamente como celebridad de internet. Y puede que me esté tirando la soga al cuello porque en algún momento yo hago videos para internet. No soy famoso ni nada, pero si en algún momento me convierto en esto, por favor tírenme del carro. Pero no hay nada más que lo haga más detestable que su actitud egoísta. Se cree la gran cosa solo porque tiene seguidores, y eso me recuerda a muchos casos bastante drásticos de algunas personas que toman ciertas actitudes así y ni siquiera le importa el bienestar de los que lo rodean. Y sé que voy a meter a otro integrante que probablemente entraría en su lista, que es Panda, quien es un gran fan de él. Se convierte en el blanco de su desprecio y Nom Nom no tiene un solo momento en el que demuestre genuinamente amabilidad y que se preocupe por los demás. Lo único que le importa es su imagen y seguir siendo el centro de atención. Su ego no tiene ni límites y eso que lo convierte en el personaje más difícil de tragar para mi gusto. Cada vez que aparece es una sensación de
frustración que crece más. Este tipo de personajes nos recuerda la crueldad de la realidad de las celebridades que solo buscan fama y no se dan cuenta de la verdadera conexión que está entre los demás. Y no lamentablemente representa lo peor de esa mentalidad. Si bien podría entender el hecho de que una persona se preocupe por su imagen pública ya que forma parte de su trabajo, considero que es bastante lamentable el hecho de no ser tan consciente de los gustos o la admiración mínima que te puedan tener los demás por el hecho de que realmente sin esas personas no serías completamente algo en realidad y solamente eres famoso por el hecho de que hay personas que les gusta lo que haces, por cómo eres, por cómo te muestras, pero podríamos entender que simplemente hay muchas personas que su trabajo podría resumirse a intentar ser lo más parecido a alguien que te agrade, y puedo entender por completo que hay personas a las cuales no les agrades o no te agraden o te generan una desconfianza. Puede ser normal y puede ser un trato totalmente superficial y hasta ahí, pero y puedes tener hasta cierto punto un punto medio antisocial, pero no genuinamente me estresa y me cae mal. Me recuerda a algunos influencers. Ahora comenzamos con otro puesto y estoy hablando de Pizza Steve, el chiste que se volvió molesto bastante. Pizza Steve es un personaje que cuando lo ves por primera vez en Rampa parece un chiste gracioso, un trozo de pizza con una actitud, pero que cuando el chiste deja de ser gracioso es simplemente cansante. Steve es igual que Nonom, es egoísta, narcisista y siempre se pone a él mismo por encima de los demás. Y claro, no está mal tenerte como prioridad, pero realmente no le importa lo que los demás necesiten mientras que él siga siendo el centro de atención. Muy parecido a Nonom. La dinámica del show se ve perjudicada por constante necesidad de protagonismo y cada vez que aparece, la sensación de su presencia solo complica aún más las cosas. Este tipo de personaje solamente busca ser el alma de la fiesta, aparte de que probablemente sería el compañero de escuela o de trabajo que sería presumido, arrogante, que constantemente te está diciendo lo genial que es y lo bueno que es y tratando de desprestigiarte constantemente lo que haces o lo que dejas de hacer, terminando de arruinar todo y solo se muestra lo molesto que podría ser. Y Pizza Steve realmente es un ejemplo de esto. Así que llegando a este punto, realmente hay muchos personajes que podrían encajar con esto que voy a decir. Ser perfeccionista no está mal. Yo me incluyo en ser una persona que realmente es demasiado perfeccionista y sé que eso hasta cierto punto es un defecto, pero este personaje realmente lleva al punto de cuestionarme si no es que estoy reflejando una actitud algo complicada de mi ser con este mismo personaje, y me refiero al niño perfecto y odioso que es Jeff Randall. En Clarence tenemos a Jeff Randall, el niño que cree que todo lo sabe y su actitud es perfeccionista y controladora y arruina cualquier momento de diversión. Jeff es el tipo de persona que cuando planeas algo siempre tiene que intervenir para hacer las cosas de su manera, y su perfeccionismo es tan molesto que arruina la espontaneidad de los demás. Y claro, vuelvo a pensar, uno podría pensar que su actitud viene de quererse hacer las cosas bien, en las cuales me incluyo, y probablemente muchos de ustedes entenderán que a veces es bueno no ir a tan la defensiva o sin siquiera pensar las cosas. Yo me considero una persona muy metódica para poder llegar a hacer algo, inclusive como este video, pero también está bien dejarse llevar por la situación, pero no ser una persona tan excesivamente perfeccionista puede llegar a arruinar la diversión de los demás, y lo puedo entender contigo mismo. Yo entiendo que a una persona le guste mantener las cosas limpias y ordenadas, pero quizás para jugar debes ser desordenado y debes dejar de ser tan metódico, lo cual eventualmente convierte a Jeff en una carga para los demás. Cuando los planes no salen como él lo espera, no sabe cómo lidiar con ello y su frustración se convierte en un problema para todo el grupo. Este tipo de personajes son difíciles de soportar porque aunque tenga buenas intenciones, su forma de poner a prueba los límites de la paciencia son bastante drásticas. Y vuelvo a decir, me vuelvo a justificar porque no sé si hay un reflejo extraño ahí, porque sí se parece a algo, pero este personaje lo lleva a un extremo demasiado cansado.
pesado que no puedo soportar. Lo cual me lleva a un personaje aún más molesto que los tres que mencioné. Scrappy-Doo para mí es el peor error de Scooby-Doo. ¿Recuerdas a Scrappy? Si en alguna versión vieron a Scrappy-Doo, sabrán de que este personaje fue un verdadero error. Intentaron hacer popular, pero lo único que lograron fue convertirlo en el personaje más odiado de la franquicia. Scrappy-Doo es ruidoso, molesto y se mantiene en todas las situaciones y no aporta absolutamente nada al equipo, solo estorba, y su actitud arrogante lo convierte en un verdadero dolor de cabeza. Se podría decir que es la versión irritante y molesta de Scooby-Doo, que quizás cuando salió esta caricatura donde eran equipo podría haber sido algo divertido, pero sinceramente y siendo muy honesto, considero que es totalmente lo contrario. Es como ese niño molesto que quizás sus papás nunca le dijeron lo que debería de hacer y sigue chicando y molestando constantemente, debido a su participación en la película de Scooby-Doo del 2002 como el villano, que fue el toque final para que todos lo odiáramos y nos dieran cuenta de lo desechable que es. Ahora, si bien este top es bastante personal, debo de mencionar que aquí hay dos casos y probablemente el top 1 no le va a gustar a nadie, pero sinceramente me sigue pareciendo bastante molesto. Comenzando con el siguiente caso, que se escapa el hecho de ser animación, tal vez un poco, porque voy a meter a Dolores Umbridge, el verdadero terror de Harry Potter, y llegamos a uno de los personajes que todos amamos odiar, Dolores Umbridge. Si es que te gusta Harry Potter, y sabrás que aunque Lord Voldemort sea el villano principal de la saga, Umbridge tiene algo más peor que su maldad, y es su sadomasoquismo destructivo y cierta personalidad rara que sería como esa profesora bastante castrosa y enojona o directora que te podría tocar, que solamente te quiere ver mal. Es la personificación de todo lo que está mal con el poder absoluto, disfrutando del sufrimiento ajeno, manipulación, y la verdad siempre tiene una sonrisa falsa en la cara. Es la definición de hipocresía y se presenta como una auditora moral, pero en realidad es un monstruo que le gusta y disfruta de controlar y humillar a los demás, lo cual hace un gran trabajo mostrando los riesgos y lo peligroso que es la presencia insoportable de una persona que constantemente obliga a la gente a hacer y manipular y hasta maltratar a todo lo que se le oponga, haciendo que el mismo Harry Potter escriba con sangre: no debo de decir mentiras. Debo de decir que yo disfruté mucho cuando los minotauros se la llevaron en la película, y sinceramente, a pesar de que no es un villano directamente, considero que es más irritable y hasta más despreciable que el mismo Voldemort. Pero ok, vamos a incluir los otros dos personajes que a mi gusto son bastante opiniones impopulares de lo que considero personajes odiosos, y probablemente me voy a llevar una funa, pero lo sé. Ok, lo sé. Shrek es amado por muchos, incluyéndome, pero vamos a ser sinceros, este ogro tiene un comportamiento bastante tóxico que no podemos ignorar. En la primera película, si bien es un ogro gruñón, y eso se entiende porque el personaje es tal y como es un ogro solitario, hogareño, que no le gusta que nadie lo moleste. ¿Qué pasa en Shrek III? Cuando sus suegros fallecen, o específicamente el papá de Fiona, lo deja con el reino de muy lejano. Su reacción es encargarse de las responsabilidades de ello. No, en lo absoluto, la reacción de Shrek es más egoísta que nunca. Busca a Arturo para que sea el próximo heredero, para así poder escaparse de la carga sin antes ni siquiera preguntarle a Fiona si realmente le gustaría quedarse en su casa, cerca de su madre, donde su padre acaba de fallecer, y directamente la deja abandonada y tirada junto a las demás princesas a reinar, a ver qué pasa, sin importar de que se venga un peligro sumamente grande, sin nombrar que en la segunda película, como red flag de una relación, se niega por completo a conocer a sus propios padres de
Fiona, lo cual es bastante extraño. ¿Y qué pasa con la reacción de Fiona? Aquí Shrek demuestra una actitud bastante egoísta, no tomando en cuenta ni siquiera ni preguntándole a ella, como lo mencioné. Lo peor es que en Shrek 4, donde motivó por su ego y motivado por sus propios huevos, decide alterar el curso de su vida y olvidarse de todo. Y cuando digo de todo, es de todo, que ama solamente para vivir en una fantasía y no importa que tenga esposa e hijos. Su egoísmo lo lleva a pedirle a Rumpelstiltskin que le borre la memoria, creando una realidad donde nunca conoció a Fiona ni a sus hijos. Y aunque al final, claro, como todas las películas, se da cuenta de su error y el daño ya estaba hecho, la película intenta hacernos creer que Shrek puede cambiar, pero su egoísmo es tan profundo que no sé siquiera realmente lo creemos. Es un héroe que cuestiona cada una de sus acciones y realmente es bastante extraño el hecho de cómo una película que realmente me gusta puede tener uno de los personajes que no concuerdo para nada de sus acciones. Y bueno, llegamos para mí el más polémico, que es Diamante Rosa, la villana disfrazada de heroína. Y como dije, llegamos a uno de los personajes más complejos y odiados de la animación moderna. Diamante Rosa de Steven Universe al principio parece ser una figura de una heroína y una líder benevolente que sacrifica por su gente, pero cuando se revela su verdadera interacción, la verdad duele. Diamante Rosa es una manipuladora, una dictadora disfrazada de heroína, y su deseo de libertad desató una guerra que cambió todo el universo. Y lo peor de todo es que dejó a otros lidiar con las consecuencias de sus decisiones, y su legado se basa en mentiras cuando todo sale mal y no hay arrepentimiento. La serie intentó humanizarla, pero realmente sabemos que Diamante Rosa al final no cambió, y es la representación del tipo de liderazgo que lleva desde afuera y que nunca se detuvo por dentro, siendo un personaje bastante detestable. Y no sé si metería al pobre Steve Universe por el hecho de que ese güey perdona a todo mundo, y eso me cae mal. No debes de perdonar a todo mundo. Mordecai, el maestro del autosabotaje. En un show más, Mordecai, a pesar de ser uno de los protagonistas, tiene una habilidad especial para sabotearse sus propias oportunidades. Y es curioso que sea uno de los personajes que se especialice específicamente en el ámbito amoroso de hacer lo peor posible para que le vaya mal. Sus indecisiones, falta de comunicación clara con Margaret y CJ generan una tensión innecesaria y convierte momentos románticos en situaciones incómodas y bastante dolorosas. Y considero que es uno de los aspectos más razonables por lo que ha ganado un odio masivo hacia su persona. Su tendencia de actuar impulsivamente sin considerar las consecuencias emocionales de sus acciones lo posicionan como un experto en arruinar momentos clave para su desarrollo y vida, además de ser una persona que, como dije, impulsivamente busca arruinar y sabotear momentos felices no solamente de su persona, sino los demás, como ver cuando Mordecai empuja a Rigby hacia el vacío, dejándolo que se desintegre por completo, haciendo y provocando que su propio amigo fallezca, o muchas veces donde inclusivemente viendo que es más feliz Rigby que él en algunos momentos, llega a ser bastante detestable. Sakura en Naruto comenzó con un gran potencial significativo, siendo parte del equipo principal junto a Naruto y Sasuke. Sin embargo, su desarrollo se vio opacado por decisiones narrativas que la relegaron a un papel bastante secundario, y en momentos cruciales, en muchas ocasiones, su obsesión por Sasuke y su trato hacia Naruto en ocasiones violento, injustificado y generando críticas entre los fans. La verdad es bastante olvidable su participación. Muchas veces llega a ser como un personaje de relleno, quitando el hecho de esta batalla épica que se avienta contra este ser que la verdad es bastante entretenido. Incluso el creador de la serie admitió que no logró desarrollar a Sakura como se merecía, reconociendo dificultades para entender y plasmar la forma concreta para que este personaje funcionara bien. La razón por la que mucha gente no le agrada es por el simple hecho de que parece más que nada un relleno de personaje que no lo supieron adaptar y simplemente está ahí en el fondo. Y sin irnos tan lejos, tenemos a Candace. En la serie Phineas y Ferb, que es bastante conocida y creo que les gusta a todo mundo, tenemos a Candace, que mucha gente no le agrada debido a su obsesión
fijación con exponer las actividades de sus hermanos, intentando constantemente atraparlos en sus inventos, y esta fijación la lleva a arruinar momentos divertidos y creativos y hasta cierto punto arruinándola a ella misma, dejándola como una mentirosa y haciendo que sus hermanos se terminen burlando de ella por estar fallando constantemente. La gran parte de su odio, por así decirlo, es debido a su necesidad de tener el control de todo en todo momento y buscar siempre la aprobación de su mamá, que la convierte en una figura que, aunque bien intencionada, termina siendo un obstáculo para que se desarrolle la creatividad de la misma serie, haciendo que termine arruinando, como dije anteriormente, su figura de personaje, y además de que todo le termina saliendo mal, aunque la verdad no entiendo por qué tiene tanto hate en algún momento. Aunque me sorprendió en un inicio ver a este personaje que lo mencionaran tanto en los comentarios, me puse a ver las razones por las que claramente todo el tiempo se repetía la frase en la que mencionaban a Kaiju. Y sí, es un poco extraño meterlo en este top debido a que desde mi punto de vista nunca lo había percibido de la manera como la que me colocaron en sus comentarios, en el punto de decir que Kaiju, a pesar de ser un personaje que está diseñado para enseñar lecciones de vida a los niños, a menudo muestra comportamientos que son generalmente frustraciones y quejas constantemente de berrinches y no aprende de sus errores. Es curioso que un personaje que esté diseñado para enseñar a los niños a aprender constantemente se esté equivocando, volviéndolo a hacer algo desagradable tanto como para personajes que lo rodean como para los espectadores. Y si te pones a investigar, hay muchas personas que genuinamente ven que Kaiju no les agrada para nada, a pesar de que es una serie bastante buena y divertida. Al igual sucede con Gasu, y te preguntarás quién es Gasu, porque por alguna razón no pasó por mi mente. En Los Picapiedras, como un extraterrestre con poderes mágicos, tenemos a este personaje que para muchos desentona con completo de la ambientación de la serie. Su presencia rompe con la lógica interna del mundo prehistórico, y sucede que Gasu en sus intervenciones desarrolla un cierto caos y confusión que arruina la dinámica establecida en algunas temporadas de la misma serie, alejando a los espectadores de la esencia original del programa. Y desde que introdujeron a este personaje, como pasa con el personaje de los Padrinos Mágicos, que es Puff, cuando metes a más personajes, alteran el orden de los protagonistas, generas que se desequilibre por completo el poder narrativo de una serie. Lo mismo pasa con estos dos personajes que simplemente no generan ni alguna contribución de una nueva narrativa dentro de la serie. Si bien se desarrollan cosas más divertidas o menos divertidas, simplemente es algo que no cuadra para nada con la narrativa y original y la esencia de la serie. Saliéndonos un poco de los personajes animados, la tenía que meter ya que nadie la mencionó, y de hecho una amiga me recordó de este personaje que la verdad es sumamente irritante, llamada Lavender, que es la interferencia innecesaria en Harry Potter. Lavender se convierte en un personaje que, con su relación superficial de Ron, que aquí Ron sinceramente me cae muy mal en esta película, pero un poquito peor me cae Hermione, pero bueno, interfiere con el desarrollo natural de la historia entre Ron y Hermione, siendo esa pequeña excusa o esa pequeña espinita que hace un cierto trío amoroso medio raro con sus comportamientos exagerados, posesivos, y añade una tensión innecesaria, desviando la atención del caos narrativo principal, generalmente generado incomodidad constante con los personajes como para que los lectores y espectadores se sientan cómodos. Simplemente es como que de repente está pasando algo sumamente importante dentro del universo de Harry Potter y le das cámara o espacio a que Lavender haga de sus cosas. Simplemente es, como dije, igual que Sakura, un punto donde no genera una narrativa real para que se desarrolle algo más. Es simplemente como un puente narrativo para que eventualmente pase algo entre Ron y Hermione. Fuera de eso, es totalmente innecesaria su aparición. Al que para nada se me hizo extraño ver que aparecía en este top es a Bakugo, ya que Bakugo no solamente explota con cosas, explota con sus propios traumas. Imagínate crecer siendo el niño genio solo para que un nerd sin poder te supere y el ego no lo soportas. Es como esa persona que tiene el ego tan frágil que eventualmente, con que lo superen un poco, explota rápidamente, lo que nos lleva a su infancia retorcida con todos los halagos que recibía de pequeño, pero nadie le enseñó a
manejar el fracaso, el error, y sus arranques son puros pánicos a no ser el mejor. El constante bullying como defensa. Si Bakugo era débil entre comillas, destruirlo era su forma para probar que el mundo sí tiene sentido. El simple hecho de que si es verdad que Deku tiene un desarrollo guionazo hasta cierto punto, genera el punto para que Bakugo sea infeliz constantemente. Y aunque tiene una redención en el fondo, sabes que la adulación de la infancia fue un veneno que condenó hasta cierto punto a Bakugo por ser un héroe, pero sigue siendo un imán al caos. Bakugo es el resultado de criar a un niño como un cierto todopoderoso y luego soltarlo en un mundo real donde no todo va a ser miel sobre hojuelas. Al igual tenemos un personaje que, si bien ya mencioné antes en el top, tenemos a Sasuke Uchiha, el niño que nunca dejó de ser un niño hasta cierto punto, el último Uchiha, el más solo. Itachi lo dejó vivo, pero lo condenó a una vida de odio, y su traición no fue egocentrismo, fue una programación hasta cierto punto. Naruto, su espejo roto, le duele que Naruto, otro huérfano, eligió el amor y él no pudo, llevando al padre terrible. En Boruto repite los errores de su clan, ausente, frío, pero aún intentando arreglar algo. En conclusión, Sasuke necesita de alguna manera encontrar una forma de años de terapia, ya que Itachi le dio un abrazo desde el más allá, al punto de que entiendo por qué hay mucha gente que lo puede llegar a odiar, debido a que su desarrollo es bastante caótico, pero a la vez tiene algo de profundidad y creo que podría ser algo entendible. Alguien que a la vez me repitieron demasiado en los comentarios es Lisa Simpson, definidas por algunos como la activista que nadie quiere escuchar. Lisa no es solo una sabelotodo, es una niña brillante atrapada en un pueblo que celebra la ignorancia. La incomprensión constante en un lugar que sería admirada en Springfield es la amargada del grupo. Sus causas y propósitos son válidos, pero su método es insuficiente. Salvar el planeta, sí. Hacer sentir mal a Homero por comer tocino, no. Su futuro es bastante oscuro. Será una líder de revolución o terminará siendo una hippie que quema rama, no lo sabemos, pero muchas veces puedo entender que esta personaje, Lisa, tenga el precio de ser muy inteligente en un mundo de personas que no lo son tanto. Y me explico. Yo entiendo que tener un personaje, al igual como se dio con Jeff en Clarence, sumamente inteligente y que cree saberlo todo, puede ser bastante irritante para algunos, pero para muchos otros puede ser una forma de sentirse comprendidos, y no sé si valga la pena que la odien tanto. Aquí voy a tomar un tema bastante fuerte, ya que voy a hablar de Hannah Baker, otro personaje que no es de ficción, pero creo que merece entrar en este punto. Hannah Baker no solo dejó cintas, dejó una bomba emocional. Hasta cierto punto es una víctima o un verdugo. Sus cintas no eran creadas solamente como denuncias, eran un juicio en sí. Clay sufre, Justin se destruye, Brace, bueno, ese se lo merecía hasta cierto punto. El problema con el mensaje es romantizar el suicidio como tal. Para algunos sí, para otros no. Fue la principal vez que alguien habló claro sobre el tema. Pero después de la segunda temporada, la verdad, en la primera temporada creo que hasta cierto punto podrías tener cierta empatía, pero el vacío que dejó en ninguna de los 13 superó realmente su culpa. Conclusión, Hannah no quería ser un ícono, pero el dolor lo convirtió en uno hasta cierto punto. Luego tenemos al payaso que perdió la gracia después de muchas temporadas, y estoy hablando de Peter Griffin, ya que es el padre promedio de los 2000 como una persona sumamente egocéntrica, y que a diferencia de Homero, de tonto, adorable, maltratador, y antes que Homero Simpson, con suerte, ahora es más un personaje bastante insoportable. Pero ¿por qué lo odian? Porque ya no es caótico, es cruel, insulta a Meg, sabotea a
a Lois y el chiste siempre es jaja, sufran, tiene salvación. Solo si los guionistas recuerdan que alguna vez lo queríamos, pero Peter Griffin es la prueba de que un personaje puede pasar de ser alguien sumamente god a alguien sumamente detestable. Y aquí metemos otro personaje, o diría alguien que la verdad para muchos es la novia que merecía más y para otros es la novia que merecía menos. Y estoy hablando de Amber. Amber no odia a Mark por mentirle, odia que la trató como una persona poco inteligente. Ya sabía que eres invencible, no me subestimes. Ella tiene razón, pero exagera en enojarse porque salve las vidas en vez de ir a una cita. ¿Cómo actuar si fuera el peor que Omni-Man? No. Es tóxica un poco, pero Mark tampoco es un santo hasta cierto punto. Y en conclusión sería que Amber es el resultado de escribir a una personaje chica, fuerte, sin saber equilibrarlo hasta cierto punto. Luego tenemos Ozai, el villano que no merecía ni un flashback hasta cierta manera. Ozai no es complejo, es un monstruo de cuento con poderes de fuego y ni siquiera es divertido, y es el creador para que Zuko tenga tantos conflictos en la cabeza. Aquí es donde voy a pecar un poco, ya que Zuko es de mis personajes favoritos y su mayor crimen es ser aburrido hasta que Jet tuvo más desarrollo. ¿Y por qué la gente lo odia tanto? Porque es el recordatorio de que no todos los héroes necesitan y villanos necesiten tanta profundidad. Algunos simplemente deberían de no tenerla. ¿Sabes qué es peor que un sabelotodo? Un sabelotodo de color azul. Y aquí es donde agregó a Pitufo Filósofo. Probablemente pude haber agregado al Pitufo que se lo funaron por la nueva película de los Pitufos, que realmente a la película en sí le fue muy mal, pero vi mucha gente que agregó a este personaje por el simple hecho de que es un ejemplo perfecto de una persona, o podría decir un personaje, que simplemente muchos pueden llegar a odiar. Algunos por crueldad, otros por su egoísmo y otros porque simplemente es insoportable, debido a que muchos me dejaban en comentarios de que cuando veían los Pitufos, realmente en partes de los episodios era un personaje que no podían llegar a soportar, sintiéndose completamente un personaje que se cree superior en todo momento y que no pierde la oportunidad de corregir a los demás. Pero pasando con alguien que realmente no pensé que iban a meter aquí, es alguien que pasó de un amigo tonto a un bully bastante cruel, y estoy hablando de Patricio Estrella, empezando como un amigo ingenuo y que la verdad era bastante divertido, que es con la imagen de Patricio que yo me quedo, a llegar a ser una de las duplas más divertidas de las series animadas, pero con el tiempo su estupidez dejó de ser tierna a volverse algo dañina, ya que Patricio no solamente le convirtieron en un idiota sin cerebro en las últimas versiones de las series, ya que en las películas realmente muchos chistes que dicen no son graciosos, y creo que es más por el mal desarrollo del personaje, y que recientemente toma el ejemplo de Bob como alguien del cual burlarse. Ya ni siquiera se siente que lo defiende, sino como si fuera su hater, que es su amigo, y realmente tener un amigo que es tu hater es lo peor que puedes llegar a tener. Es bastante malo. Si topan como una persona así, aléjense de ahí. No es ahí, chavos. Tener un hater de amigo creo que es lo peor que puedes llegar a tener. Ni siquiera se le podría llamar amigo. Tenemos un caso peculiar que nos vamos a alejar un poco de personaje animado y vamos a meter a Doña Florinda, el clasismo hecho persona. Y aquí, veas donde lo veas, podemos irnos extensamente desde el personaje animado en la serie animada del Chavo, ya que ahí le hicieron una versión muy irritable debido a que constantemente remarca la gran pureza y dinero que supuestamente tiene esta señora y que su hijo no debería de juntarse con el Chavo, desde que Doña Florinda no solamente lo utiliza de burla o de soberbia o incluso un cierto punto de violencia y de ser clasista, sino que, extraño que parezca, este personaje trascendió a la persona que lo interpretaba, siendo una persona, en este caso, que llegó a ser odiada actualmente casi al nivel de el personaje de las lavanderas. Dentro de la serie nos podemos entrar que constantemente es un personaje que humilla a Don Ramón, además de que siempre trata de estar encima de todos, dejando por debajo a todo mundo y tratándolo como si fuera un simple objeto, además de que se resalta un complejo de superioridad que la convirtió en una de las figuras más destacadas del programa, porque también sucedió algo sumamente complejo. Trascendió de ser algo que solamente era comedia a reflejarse en actitudes muy reales que se volvieron sumamente incómodas, como simplemente ver a este personaje golpeando a un
camarógrafo como si fuera Don Ramón. Es curioso cómo un personaje te puede llegar a absorber al punto de que no sabría decirte, ahora viendo El Chavo, si Florinda Mesa era solamente un personaje. Pero volviendo al mundo de la animación, pasemos con el siguiente personaje, Pan de Canela. Aquí es un caso bastante peculiar, ya que lo debía haber incluido en la primera opción, pero realmente no lo vi tan necesario. Y considero que Pan de Canela es uno de los personajes probablemente más irritantes, pero a la vez gods de Hora de Aventura, ya que podemos ver un comportamiento bastante extraño que tiene Pan de Canela sobre la princesa Flama, debido a que hay un capítulo en concreto después de que Finn finaliza su... me salió una rima y no sabía. Finn finaliza su relación con la princesa Flama y podemos ver cómo Pan de Canela toma un comportamiento como sobreprotector sobre esta misma princesa. Tal parece como si fuera su novia o algo así, dejando a Finn fuera, alejándolo de conversaciones, intentándolo sabotear constantemente, siendo que gran parte del fandom de esta serie se llevó esta expresión de horror o simplemente como desagrado hacia este personaje. Para muchos probablemente no refleja nada malo, para otros lo ven como un personaje que simplemente es enfadoso e intenta tener más protagonismo del que debería de tener. A mi punto de vista, considero que simplemente son actitudes que se desarrollaron dentro del guión para ser un personaje un poco cansino. Pero si vamos a hablar de alguien que está al nivel de Florinda Mesa, hablando solamente de los universos animados, tenemos a Mabel, la hermana divertida pero también que arruinó momentos clave. Curiosamente, Mabel en Gravity Falls representa uno de los personajes protagónicos de esta serie. Mabel, creo, si no temo a equivocarme, probablemente para muchos, conforme va avanzando la serie, pueden notar que se está volviendo un poco más cruel, debido a que en muchos momentos es carismática, graciosa y llena de energía, pero también es egoísta y algo caprichosa. A lo largo de la serie hubo momentos donde antepuso sus deseos por encima de los mismos de la misión principal que tenía Dipper, su hermano específicamente, o inclusive los deseos de salvar a la gente que está involucrada en problemas dentro de todo el caos que existe en Gravity Falls. Esto llevando a incluso sabotear momentos claves de la trama, además de sobreponer sus deseos por encima de los de Dipper. Si Dipper quería llegar a conseguir algo para sentirse bien, Mabel simultáneamente tenía que sobreponer sus deseos por encima de los que quería su hermano, lo cual lo volvió un personaje sumamente egoísta a los ojos de las personas que vean esta serie y que muchas veces se vio reflejada en fanarts como un personaje molesto, además de que la terminaron de ver como un obstáculo para avanzar la historia en vez de que como un apoyo para llegar a desarrollarla. Pero si hablamos de personajes tóxicos, podemos llegar a ver a un fan tóxico que se convirtió en un personaje. Ronaldo de Steven Universe, si bien hice un video dedicado solamente a la saga de Steven Universe y coloqué a Ronaldo, no puedo excluirlo de esta lista de personajes más odiados de la animación. Para muchos, incluyéndome, considero que Ronaldo es un personaje que es un claro ejemplo de alguien que puede llegar a incomodar más de lo que puede llegar a aportar. Es como esas personas que solamente te quieren imponer su forma de ver. Y si bien Steven Universe abarca muchos temas sobre el autoconocimiento, la conciencia, la importancia de ver por los demás, el siempre tratar de buscar tu importancia y tus emociones y todo lo que invoca Steven Universe, Ronaldo es como la oposición directa a todo lo que se desarrolla en la serie. Ronaldo es una persona sumamente obsesiva por ser relevante y constantemente interpone muchas cosas por querer destacar. Es como si tú le dijeras a Ronaldo que tú tienes un patito de color amarillo y él automáticamente consigue un patito de color amarillo que brilla más, o probablemente tú tienes el patito más brillante del mundo y automáticamente él va a buscar constantemente superarte. Es como alguien que está constantemente buscando la aprobación de los demás, por lo que muchos probablemente podríamos haber reflejado este típico fan tóxico de algo que hemos visto en la realidad, ya sea en Twitter o simplemente esas veces que probablemente puedes juntarte con alguien que le gusta lo mismo que a ti, pero sus opiniones solamente son importantes porque él los dice, y eso para muchos lo hace en un personaje sumamente detestable. Pasando con el siguiente,
decirte que realmente me duele porque es uno de mis personajes favoritos, pero no debo dejar en claro que realmente refleja algo que no me gusta mucho, y es el Pato Lucas. Si existe una definición de egoísta, es este pato. El Pato Lucas es uno de los personajes más clásicos de la animación de los Looney Tunes, una de mis sagas favoritas. Considero que el Pato Lucas, por lo menos en modo de su defensa, es un personaje sumamente chistoso y que aporta el contraste de Bugs Bunny, un personaje valiente y que siempre se le ingenua para salirse con las suyas. Pero en el show de los Looney Tunes es verdad que el Pato Lucas refleja un personaje que se entiende que puedes amar o detestas por completo. Es cómico, pero también es egocéntrico, tramposo, traicionero y sumamente, y algunas veces mentiroso, envidioso y sí, probablemente tiene muchas cosas malas, siempre buscando su propio beneficio, que incluso sea, aunque sea, pisoteando a los demás, incluidos Bugs Bunny y cualquier otro. Aunque en parte es la esencia de los Looney Tunes, representando cosas opuestas, teniendo este dúo característico, muchos los ven como insuficiente para justificar la arrogancia y codicia sin límites que tiene el Pato Lucas, pero creo que es lo que lo hace único hasta cierto punto. Pasando con una de las versiones modernas de Vilma. Vilma como personaje clásico creo que es uno de los mejores personajes del dúo de Misterios S.A. Por ejemplo, creo que Vilma es un personaje muy importante en esta serie, pero yéndonos específicamente a la versión del programa Vilma, es sumamente horrible, porque Vilma en la versión clásica era una chica del grupo más inteligente, era amable y trataba a los demás personajes como algo especial, tratando de apoyarse en sus amigos y siempre tratando de opinar de una forma correcta y viéndola el punto de vista de los demás, lo que la hacía la genio del grupo. Pero en el reboot más reciente, su personalidad fue cambiada por completo. Pasó de ser brillante y humilde a sonar arrogante, pedante y hasta mamona. Inclusive, hasta cierto punto, algo mandona. Decepciona a muchos de los fans que vieron algo ilógico que formar un equipo, ya que ¿para qué querían un equipo si ella lo sabía todo? Creo que es uno de los peores reboots o rediseños de un personaje que he visto. Y claro, muchos me dejaron en claro que si bien puse a Scrappy Doo en alguna de las anteriores partes, le damos gracias a que atacó a Vilma y pues le hizo lo que le hizo. Bueno, a esta Vilma en específico, que las demás versiones son un encanto, la verdad. Pasando al siguiente, uno de los más odiados, pero que también, no sé, su diseño me encanta. Inclusive mi personaje en un inicio estaba basado en Panda. Panda de los osos escandalosos. De los tres osos, Panda es el más odiado de todos. Dramático, inseguro, obsesivo con las redes sociales y siempre buscando una forma de quejarse o dejando todo de lado. Mientras Pardo y Polar suelen aportar al grupo y tratando de buscar soluciones, muchos ven a Panda como ser el menos útil, además de que es un obsesivo compulsivo con un poco el cariño de las féminas. La verdad es un poco raro que siempre trate de buscar aprobación femenina y no sé, es algo que sí puedo dejar en claro que sí detesto un poco de Panda, pero no sé, su diseño se me hace muy cool, no sé, me encantan los pandas, no tengo nada más que discutir. Como personaje tal vez no me representa mucho, pero no sé, me gustan los pandas. Ahí tengo yo un problema, su especie me encanta, es que los pandas son muy bonitos. Además de que desaparece por completo de contextos y considero que el trasfondo de su personaje sí no está muy bien trabajado. Ahora vamos a incluir a Robin de Teen Titans Go. En la serie original de Teen Titans, Robin era el líder respetado, a veces equivocándose y llevando como el carreador. Era como el jugador perfecto del equipo que siempre intentaba sacar a su equipo adelante, viendo por los demás y un líder nato, siendo casi un perfil muy parecido al de Batman. Pero en el reboot lo volvieron narcisista, mandón, ridículo, obsesionado con ser el centro de atención y pasó de ser un líder sumamente seguro a ser solamente un niño que grita que quiere muchos más fans, y muchos de estos fans incluso no soportaron ver esta versión tan ridícula en la que convirtieron. Y realmente esta serie, ¿para qué vamos a engañarlos? Muchos de estos personajes son odiados, específicamente de esta versión. Y vamos a salirnos un poco de la sección animada para entrar en la ficción y de vuelta a la magia. Como es costumbre de esta saga,
ahora siempre tengo que meter a algunos personajes de Harry Potter. En anteriores versiones metimos a la profesora esta que me cae tan mal y después metimos al personaje que es el papá de Draco Malfoy. Ahora le toca a los padres adoptivos de Harry Potter, la familia Dursley. Aunque no son caricaturas en el sentido clásico, los Dursley aparecen en varias adaptaciones animadas, así que son visualmente odiados debido a ser crueles, abusivos, clasistas y que trataron a Harry Potter como la peor basura que puede existir, mientras mimaban al hijo pequeño y que básicamente perfectamente lo puedo meter a él solo porque él realmente es un castroso o realmente no me gusta, es bastante pesado e inclusive se burla de la madre fallecida de Harry Potter. ¿Cómo lo voy a querer? Creo que cuando pasó lo del Dementor, que básicamente lo dejó todo chupado, todo loco y que parecía loquito de circo, realmente muchos probablemente dirán, no, ahora Harry está en problemas. Yo grité de emoción al ver eso la primera vez que sucedió y la primera vez que lo vi. Representan el maltrato disfrazado de la vida cotidiana. Básicamente dejaban a Harry encerrado en de los peores lugares. Sí, probablemente le dio vivienda y muchos le tenían coraje, pero hasta cierto punto los podría llegar a justificar, pero realmente su odio está bastante bien estructurado. Pero ahora nos tenemos que mover al anime en específico y tenemos al caso de Show Doikar. Muy probablemente lo conoces debido a que si viste Full Metal Alchemist, que recientemente me lo vi, por eso lo traigo ya en 2 videos diferentes, que probablemente llegaste a ver. Tenemos este personaje que realmente dentro del anime es de los pocos personajes tan odiados que pueden existir. Este hombre básicamente, creo que lo he dicho muchas veces, sacrificó a su hija y su perro, uniéndolos en un experimento, transformándolos en una quimera parlante. Un acto tan monstruoso que dejó una cicatriz emocional en toda la audiencia de esta obra maestra que es Full Metal Alchemist. Y creo que es uno de los momentos más turbios que he visto en el anime, específicamente de ser más cruel y sin dudas uno de los personajes más despreciables de la animación japonesa. Así finalizando con la lista de todos los personajes más odiados de las caricaturas a lo largo de la historia. Si bien este video es un recopilatorio de las 3 partes que están igual en mi canal, le traté de dar unos efectos nuevos y una transición diferente y reeditar algunas partes del contenido original que nunca me terminaron de convencer del todo, así teniendo la versión definitiva a la lista de los personajes más odiados en las series animadas. Me gustaría saber cuál es tu personaje más odiado, la razón. En mi caso sería Nonom, y como lo expliqué, simplemente se me hace un personaje muy detestable. Te recomiendo que veas alguno de estos videos de por aquí, me dejes en comentarios qué próximo video te gustaría ver y nos vemos hasta la próxima.